Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Interfase. En esta ocasión tenemos como particular invitado al licenciado Ricardo Páramos, quien es licenciado en Comunicación Social, egresado de la UBA, con un destacado currículum. Voy a mencionar simplemente que es consultor en Comunicación de Crisis y Gestión de Riesgos. También se desempeña como profesor universitario tanto de grado como de posgrado en la UBA y en la USAL. Integra el subcomité de respuesta a emergencias y gestión de seguridad del IRAM, el Instituto Argentino de Normalización y Certificación, y se desempeña también como jefe de Relaciones Institucionales y Comunicación en el organismo regulador de seguridad de presas, en el Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda, entre otras actividades que don Ricardo, el amigo Ricardo Páramos, desarrolla. Ricardo, es un gusto tenerte en nuestro programa Interfase. Te transmito también el saludo del coequiper Ricardo Nievas, quien no puede estar hoy grabando estos programas. Bienvenido, es Muchas la primera gracias. vez tuya acá en la televisión, pero ya nos has acompañado en los programas de radio en su momento. Así es. Así que ya nos conocemos, conoce la mecánica. Entonces, para entrar en la temática directamente y tu especialidad, hay un puntito que tengo anotado acá acerca de la sociedad de la información y el conocimiento. Se supone que estamos inmersos en una sociedad de la información y el conocimiento, pero hay algo que necesito que me aclares a mí y seguramente a los espectadores. ¿Qué es esto de las redes de prosumidores? Prosumidores, Eso. Exactamente. Como bien decís, José, el siglo XXI, este inicio, se caracteriza por esto. Estamos viviendo la sociedad de la información y el conocimiento. Hay mucha información circulando, una información que es instantánea, muy veloz, muy rápida. Sin duda. Todos estamos en red con un aparatito que todos conocemos bien, que es el celular. En efecto, sí. Y eso nos hace que permanentemente estamos en red con otros ciudadanos, de nuestros familiares, amigos, instituciones, trabajo, permanentemente enchufados, digamos, ¿no? Las 24 horas. Hay gente que no apaga el celular nunca, por ejemplo. Y la posibilidad de tener ese dispositivo hace que nosotros, además de consumir permanentemente información, mensajes, también producimos audios, grabamos a veces un accidente en la calle, grabamos a un familiar, al bebé, y lo pasamos en las redes, en las diferentes redes que hay, en las diferentes redes sociales que hay. Entonces, toda esa información se socializa vertiginosamente y constantemente. Tenemos que ser conscientes que no solamente somos consumidores, sino productores de información. Y es casual todos los episodios que estamos viviendo muchas veces de cosas que se filtran, aunque esa no fue la intención. Es un caso, es típico ya del productor o del emisor del mensaje. Tengo que salir a desmentir otro demás, o cómo se interpretó o no lo quise decir o en qué marco, pero bueno, está y eso es cada vez más común. Es más común. Y además, diría que las generaciones más jóvenes, los nativos digitales. Nativos digitales. A propósito, antes de que venga el palo, yo soy de la generación del lacre, así que averigüen qué es el lacre. Yo soy lo que llaman generación intermedia, tampoco. Pero no es para tanto, ¿no? En los niños, muy chiquitos, ya vos ves la facilidad que tienen de interactuar con los dispositivos, con los diferentes, con el celular, con la pantalla de televisión, con la CPU, con la laptop. Es notable. Y además ellos tienen unas competencias comunicacionales muy desarrolladas. Ellos pueden darse cuenta de dos objetos que están en la misma mesa y tal vez con los mismos protagonistas y estaban en diferentes lugares de esa mesa y lo identifican. Y ahí ven que no fue algo en línea, sino que estuvo editado o que hubo un corte. Es muy natural para ellos. Pero eso realmente antes era, digamos, un producto del estudio de gente que estudia comunicación, o cine, o televisión, que se da cuenta. Había un programa famoso que se llamaba Las Perlitas Negras. Esa Figueroa era, que se dedicaba a ver cómo a veces... Un crítico de cine, un crítico de cine. A Figueroa, claro, Figueroa, exactamente. Y él veía muchas veces cómo en algunos cortes, algunos... digamos, fundidos a fondo y continuaba la cena luego, las cosas no estaban como
habían estado en la cena anterior. Sí, es cierto. Bueno, eso hoy es natural en los jóvenes. Claro. Se dan cuenta de todo, absolutamente todo. Tienen una memoria visual muy notable, muy llamativa. Bueno, y esto es la sociedad de la información y el conocimiento. Sí. Y pensemos entonces, ya yendo a lo nuestro, Ajá. lo que tiene que ver en una emergencia, un desastre. Claro, este tema de esta red de prosumidores en la que nosotros a veces sin saber ya somos parte. Producimos mensajes. Y todo este tema, bueno, cómo influye en la comunicación de crisis, de las situaciones de crisis, ya sean emergencias o desastres. ¿Cómo puedes avanzar en ese sentido? Bueno, es notable cómo las redes sociales, ¿sí? Twitter, Facebook, Sí, etcétera. Instagram y Ahí todo de demás. Instagram, todos muy bien, te veo muy actualizado. No, porque identifico los iconitos, más no tengo Instagram. Bueno, todas las que no vamos Y a debe haber hacer, muchas más claro, que no vamos a ser conozco. injustos con las que no nombramos. Sí. Pero bueno, ahí vemos al prosumidor, vemos Claro. a personas produciendo información. Sí. A veces esa información en un contexto de una crisis, Ajá. pues una emergencia, etcétera, Sí. el tema es, se cuelga esa información. Y hay una mirada del mundo, una impronta Sí. de esa persona que tal vez no puede o no tiene las capacidades Ajá. para analizar eso que está sucediendo. Sí. Y por más que tenga buena intención, puede generar alarmas, etcétera. Claro. Ahí es importantísimo Sí. que los organismos estatales y responsables Sí. que tienen que actuar en una emergencia o en un desastre, inmediatamente, además de que lo hacen, monitorean las redes, Claro. porque también allí hay información, Sin duda. ¿sí? Para verificar. Sí. Pero salir inmediatamente es muy importante, tener una Ajá. capacidad de reacción, ¿sí? Sobre el monitoreo de medios, verificar si esa noticia es Claro. real, porque es una noticia finalmente, es Sí, una novedad, Sí. ¿sí? Pero que tiene ciertas características, Ujú. porque la población se preocupa. Sí. Y ni hablar del vecino que está cerca a esa situación Claro. y ese lugar donde se desarrollaría esa Sí, situación. te entiendo, lo vive más próximamente y eso impone que obviamente hay que buscar que el mensaje tenga determinadas características, Tal ¿no? cual, tal cual. El mensaje, especialmente al Ajá. principio, una vez que se detecta Sí. una emergencia, supongamos, Ujú. tiene que ser un mensaje en un lenguaje sencillo, Sencillo. entendible, Ujú. breve, Breve. ¿sí? Conciso, lo más Sí. exacto posible, Exacto. porque la precisión da seguridad y confianza a la audiencia que está recepcionando ese mensaje. Sí. Empatía, la empatía lo da la emoción. Muchas veces vemos que hay técnicos Sí. que dan información sobre cómo se desarrolla la situación, pero la audiencia está necesitando otras cosas Algo además. más, sí. ¿Sí? Entonces es muy importante ponerse en el lugar del que está escuchando, del que está mirando, también con lo que se está mostrando, Sí. porque hay que tener sensibilidad. Sin duda. Estamos en una situación muy especial. Sin duda. Entonces, es importante el contenido emocional, Ujú. ¿sí? Que es crítico, y Sí. el contenido racional, que es lógico. Exacto, sencillo, breve, pero además con empatía. Y lo más exacto posible. Y redundante. Sí. Repetir. Repetir Ah, porque la gente, ajá. sobre todo el que puede estar afectado, Claro. no está, digamos, en una situación, Sí. digamos, de normalidad. Ujú. Está en crisis también, está Sí. con algo que hay que despejar, que es lo que pasa, la incertidumbre. Hay que darle Incertidumbre. certidumbre. Por eso también es muy importante hablar de hechos, Ajá. si es posible, más que procesos. Ah, qué interesante. ¿Sí? De hechos más que Cuando en procesos. muchos aspectos de la gestión de riesgos hoy se enfatiza todo el tema de procesos, en el punto de la comunicación específica para emergencias y desastres, bueno, rescatarla, digamos, como factor importante al referir al hecho más que al proceso. Correcto. Da certidumbre, da interesante, seguridad, sí. Da credibilidad seguridad, en el sí. vocero. El vocero, por Sin duda. supuesto, es fundamental. Sí, tiene que ser un ¿Sí? experto Tiene que ser, del tema. tiene que ser un experto, tiene que conocer todos los aspectos Sí. de la situación a la cual se está refiriendo, de la organización en la cual está trabajando. Claro. Debe tener estas características humanas tan importantes de Sí, sin sensibilizarse duda. con la audiencia, con lo que está explicando, con lo que está informando. Y debe ser comunicación asertiva, se llama esto. Ujú. ¿Qué es la comunicación asertiva? Debe A tener, ver. digamos, ese enfoque. La comunicación Sí. asertiva es que tiene un propósito.
es instrumental. O sea, tenés que darle una información a esa audiencia que le sirva. Claro. En el sentido de, por ejemplo, donde lo vemos normalmente, dónde se está dando agua potable, dónde dirigirse a informarse sobre los familiares. En la esquina de tal y tal. Claro, a dónde hay que comunicarse, cómo comunicarse, dar varias vías de comunicación, porque las comunicaciones, o mejor dicho, las líneas telefónicas, hasta los 0800, en una crisis se saturan. Entonces hay que tener diferentes alternativas. Se satura todo, se satura, no, a veces tenés problema de que perdés rápido incluso hasta la señal del teléfono satelital. Así es. Tenés que hacer 4 o 5 intentos o correrte un rato de acuerdo a dónde estás ubicado para poder mantener y por ahí se te corta. Tal cual. Porque se producen cuellos de botella naturales. Cierto, toda la gente pregunta dónde está el familiar, etcétera. Entonces hay que tener en cuenta que tiene que tener varias entradas, varias puertas para poder, digamos, dar información y recibir información. Claro. ¿Sí? Eso es importante. Ahora, ya, bueno, te agradezco porque me clarificaste y me imagino que la audiencia también varias características de cómo tiene que ser la comunicación en emergencia y desastres, esas características del mensaje y todo lo demás. Ahora, las redes y los medios que están en cierta manera manejando entre comillas todo esto, porque no es un manejo exclusivo, y lo que serían las autoridades de cualquier nivel que tienen que hacer uso de la comunicación en punto a servir a la población. Bueno, ¿y qué características tienen que tener para manejar todo esto? Porque esto además se da en la urgencia del segundo a segundo. Claro, claro. Bueno, yo la verdad que me sorprende el tema. Vos, como bien decís, José, y como también dice nuestro colega Ricardo, siempre es tan importante trabajar en ese paradigma que es la gestión del riesgo, ¿no? Las diferentes fases. Y ahí en esas fases el antes, la preparación, es fundamental. Es fundamental. La preparación tiene que conocer, no solamente, como dijiste vos, que el vocero, por ejemplo, tiene que conocer absolutamente todo, tener un nivel de información importante, sino que también entender la lógica de los medios, si vamos a los medios. Ese es el punto, ¿no? si se puede compatibilizar, ¿no es cierto?, digamos, esa lógica que tienen los medios, que a veces es propia de su aspecto tecnológico, pero también de lo que es el para qué están los medios, con lo que es el debe ser o el cómo es los restantes actores. Esa compatibilización yo creo que, bueno, ¿qué nos puedes decir al respecto? Lo dijiste perfecto, ¿no? Porque uno pretende el debe ser, pero los medios también tienen, no tienen solamente la lógica de esa responsabilidad. Hay que entender que la primera lógica es natural de los medios y que va en la sintonía de la información, que es la lógica periodística. Claro. Y el paradigma es la noticia, la noticiabilidad, lo nuevo y que preocupa e interesa a una audiencia grande. Eso lo van a cumplir perfectamente. Claro. La otra lógica que a veces produce ruido es la comercial. Claro. Porque el medio, los tradicionales, la tele, que tal vez de todos los medios es el que menos credenciales educativas precisa. Porque no es necesario estar alfabetizado, ¿sí? No es necesario saber escribir. Claro. No, la tecnología es llana. Es llana, sí. Entonces, pensemos en ese medio, y es un medio, entre comillas, profundamente delator. En el sentido que a veces puede producir contrasentidos. Y voy a ejemplificarlo. Supongamos a una persona que, digamos, está referenciando a la pobreza, etcétera, ¿no? Y está muy bien, y está trabajando, supongamos que tiene una fundación, que está recaudando fondos, que está haciendo un gran trabajo, pero de pronto va con un Rolex de oro y un anillo de oro, y de pronto mientras está hablando, y podemos dar fe de que trabaja, etcétera, la cámara, que es indiscreta, se posa y crea un contrasentido de lo que está hablando, del mensaje que está transmitiendo. Entonces esas cosas a veces que son naturales, pero que los medios asumen otra relevancia, deben ser pensadas. Por eso hay asesores de imágenes, etcétera. Claro, está toda esa parte técnica específica que el medio maneja. Claro, porque vos viste que una imagen, ¿qué dice de una imagen?
Vale más que 1000 palabras. Por eso en los diarios siempre una imagen tiene un epígrafe, Sin duda. Porque hay que anclarle un sentido. Hay que anclarle el sentido. Me gustó eso, anclarle el sentido con el epígrafe, sí, es cierto. Pero bueno, eso son competencias comunicacionales. Claro. Por lo tanto, el vocero tiene que conocer también que el medio tiene que vender, que tiene el rating, o un medio gráfico tiene el readership, digamos cuánto la torta lee ese medio, etcétera. Pero hay otra lógica, que es la que hay que rescatar y que es muy importante y que también es natural de los medios, que es la lógica del servicio. Tan típica cuando nos despertamos, encendamos la radio y escuchamos la temperatura, la hora, si hay algunas calles que están cerradas, por donde se puede transitar. Esa lógica de los servicios es la que debemos abonar, profundizar. Y podemos crear desde allí un periodismo de concientización. ¿Qué es esto que estás haciendo vos? Y que hace también, digamos, a crear un ciudadano, ¿sí? Con más conocimiento, ¿sí? Sobre la gestión del riesgo, ¿sí? Con un objetivo que es la autoprotección. ¿Cómo hago yo frente a los diferentes riesgos a los que todos estamos sometidos? Pues es inmanente al hombre el riesgo. Sin duda. ¿Sí? De hecho. Lo podemos reducir. Como digo yo muchas veces, por el solo hecho de aceptar vivir en la ciudad, yo acepto el riesgo de que me levanto, salgo a la calle y por ahí cruzo, me llevan por delante y... Es decir, eso uno ya lo tiene asumido, es el riesgo aceptable porque, bueno, la ciudad le brinda toda otra serie de beneficios que, bueno, hacen que a veces soslaye esa conciencia de ese riesgo particular. Totalmente, tenemos como una inmunidad frente a los accidentes de tránsito, muy común. A veces cruzamos mal una calle, etcétera. De hecho, si vamos a las estadísticas, Argentina tiene muchísimos fallecimientos, muertes por accidentes de tránsito. Mientras que esto es diferente a la percepción del riesgo, porque tal vez uno se cree inmune a esto, no lo percibe como un riesgo. Mientras que si tal vez decimos, bueno, se va a instalar a 1 kilómetro una central nuclear atómica. Ahí sí, ya todo el mundo tiene, ya se imaginó lo que va a ser Chernobyl. Exactamente. Cuando a lo mejor el proceso es por otro tipo de reactor, como los que tiene ya Argentina, que nada que ver con lo que pasó en Chernobyl. Los nuestros sería muy difícil que pudieran provocar un accidente de ese tipo, pero sí es cierto. Ahora, y en todo eso habría que usar bien, como dijiste recién, esa parte o ese componente de servicio que tienen los medios. Tal cual. Y para eso hay que preparar al periodista y al medio. Sí. Yo creo que cada vez, aunque no hay una sección, digamos, de emergencias o desastres, porque puede ser, pero todo el tiempo los medios nos están contando estos eventos. Muchas veces de origen natural, ¿sí? Inundaciones, sismos, etcétera, otro de origen antrópico o tecnológico, pero todavía no hay una especialización. Ni el periodista, muchas veces cuando va a hacer la cobertura de ese evento, va preparado. Porque nosotros sabemos que hay corresponsales de guerra y van preparados para eso. Un clásico, tenés razón. Si yo siempre comparé eso, si hay corresponsales de guerra, ¿por qué no formamos corresponsales de desastres? Exactamente. O corresponsales de emergencias complejas. Para que realmente la información sea consciente de la responsabilidad que tiene y además sea parte de la solución. Y no, ese es el problema cuando a veces, digamos, los efectores están trabajando in situ, en escena, y tal vez el periodista, en su ánimo de conseguir una primicia, de hacer información, se pone en riesgo él. Claro, eso es otra. ¿Sí? De alguna forma problematiza la labor que están desarrollando los efectores, que están capacitados para eso, que conocen el riesgo, y el periodista a veces piensa que lo están censurando o que no lo dejan avanzar, etcétera. Eso es común. A mí me parece que es muy importante que las universidades y el doctor Julio Bardi, que vos nombrabas el posgrado, el seminario que está teniendo sobre gestión de reducción del riesgo de desastre, cambio climático y desarrollo sostenible, es un pionero en esto. Está avanzando, es muy importante. Bueno, yo te iba a pedir que hicieras un cierre, y en realidad no solo que me hiciste un cierre, sino que además hiciste un empalme, porque hemos grabado también un programa con el doctor Julio Bardi, que tú también conoces.
Así que esta relación que tiene que haber entre diversos sectores y donde la academia tiene que cobrar el rol que corresponde, se hace presente en la especialidad tuya de la comunicación social y todos estos puntos que nos diste, pero macanudamente y con un estilo muy llano que te agradezco. La verdad que por favor. me la pasé muy bien, me divertí mucho. Lo mismo yo. Al licenciado Ricardo Páramos le damos muchísimas gracias por todo lo que nos trajo. Realmente hay mucho de contenido a la velocidad que estuvimos desarrollando este programa. Muy buenas noches a todos, gracias por ver a Interfase y gracias a Canal 22.